Capítulo 34. Brenna abrió los ojos como platos, pero pareció necesitar algunos segundos para responder. ¿Cómo? Tragó saliva. ¿Cómo sabes que va a gustarte el sabor? Su loba estaba jugando con él y, esa noche, Jude podía hacer lo mismo. Bien pensado. Deja que pruebe. Sosteniéndole la mirada, Jude introdujo un dedo en aquel calor líquido, entrando apenas en ella antes de retirarlo. Luego se lo acercó a la boca y lo chupó consciente del cuerpo excitado de Brenna. ¿Y bien? Preguntó de un modo muy sexual cuando él se sacó el dedo de la boca. Jude respondió bajando la cabeza y utilizando la boca sobre ella. Brenna gritó con voz ronca, excitada. Apretó el talón fuertemente contra la espalda de Jude mientras se retorcía. Cuando subió la otra pierna sobre su hombro, él la abrió con los dedos de una mano y continuó saboreándola. Y la saboreó como solo podría hacerlo un hombre que hubiera pasado hambre, con todo su ser, con la más absoluta concentración y determinación. Brenna intentaba respirar, pero no lo estaba consiguiendo del todo, ya que el aire entraba en sus pulmones en entrecortados resuellos. Jude era... oh, Dios bendito, la estaba matando de placer. Para tratarse de un hombre que nunca había hecho aquello, se le daba increíblemente bien. Hacía que sintiese una gran curiosidad por saber qué clase de investigación había estado realizando. Gimió cuando él la mordisqueó y a la vez se obligó a encontrar una pizca de control. De lo contrario, la arrogancia de Jude se volvería insoportable. Salvo que él estaba haciendo auténticas virguerías con esa boca suya, y el control le parecía un concepto extraño. Jude palpó su entrada con el dedo, la rodeó, la provocó, pero no entró en ella. Volvió a hacerlo una y otra vez más. Cuando comenzó a deslizar aquel dedo travieso en su interior, Brenna estaba tan excitada que la respuesta dolorosa que su mente asociaba con una invasión de su cuerpo quedó enterrada bajo una avalancha de sensaciones. «Eres demasiado estrecha», dijo. Parecía completa y deliciosamente dominante. Brenna contrajo los músculos internos alrededor de su dedo, a modo de respuesta. «Eso», consiguió decir, «se considera bueno». Jude comenzó a mover el dedo. «No cuando estás tan apretada que podría hacerte daño». Pensar con coherencia se estaba volviendo una misión imposible, pero Brenna lo intentó. «Jude, cielo, hazlo antes de que pierda la poca cordura que me queda». Había sentido su rígida dureza contra ella, y sabía cuánto la deseaba. Toda aquella carne caliente, dura. «Te quiero dentro de mí». «Necesitas un poco más de estimulación». «¿Lo retiró?», gritó. «Los juegos preliminares son una mierda». ¿Por qué no se había dado cuenta de que el gélido control de Jude, una vez se fundía, podía traducirse en una infinita paciencia en la cama? «No estoy de acuerdo». Entonces la besó de nuevo, saboreando su carne más íntima, como si fuera una exquisitez que había esperado toda una vida poder saborear. La roja bruma del deseo invadió su mente, y cuando se entregó, lo hizo con todo su ser. Jude sintió la entrega de Brenna dentro de su cerebro, como si estuviera leyendo sus pensamientos más recónditos con algún sentido desconocido hasta ese momento. Levantó la cabeza, se liberó de ella para trazar un sendero ascendente de besos por su cuerpo y se apoyó en la cama con un brazo sin apartar la otra mano de entre sus muslos. Brenna le rodeó el cuello cuando él la besó y le dio todo cuanto pedía. Y no protestó. En el momento en que Jude se dispuso a introducir un segundo dedo en su interior, tan solo rompió el beso con un jadeo y se aferró a su bíceps. «Brenna», le dijo contra sus labios. Ella abrió los ojos, resplandecientes y extraordinariamente hermosos. «Entra en mí ahora. Te necesito». Aquella simple petición mandó todos sus planes al garete.
Tengo miedo de hacerte daño. No físico, sino mental y psíquico. Brenna le empujó de los hombros. Quiero cambiar de posición. Jude entendió lo que le pedía, de modo que apartó los dedos de su interior, haciéndola gemir, y se bajó de encima para tumbarse de espaldas. Ceder el control le resultaba difícil, pero confiaba en Brenna como jamás había confiado en nadie. Ella se incorporó para sentarse a horcajadas sobre él, dejándole sin habla mientras la contemplaba en toda su orgullosa y femenina belleza. Se deleitó de aquella sensación, consciente de que tendría que separarse de ella en cuanto su energía se hubiera regenerado. Sin apartar los ojos de ella en ningún momento, tuvo que apretar los dientes y aferrarse a los barrotes del cabecero al notar que sus esbeltos dedos rodeaban la dolorosa longitud de su erección. La mezcla de emociones que se reflejaba en su rostro era pura seducción, placer, sorpresa, deseo voraz. «Tienes razón», susurró Brenna, examinando su carne inflamada con aquellos centelleantes ojos. «Voy a sentir cómo entras en mí centímetro a centímetro». Se movió hasta colocarse en la posición exacta y a continuación se sirvió de la mano para guiar la cabeza de su miembro dentro de ella antes de soltarle. Jude se quedó sin aliento durante unos segundos cuando el placer se propagó del extremo de su sexo a todo su cuerpo. Hasta ese momento no se había dado cuenta de la enloquecedora sensibilidad de aquel manojo de terminaciones nerviosas. ¿Cómo podía su gente haber renunciado a una avalancha de sensaciones tan increíbles? Cuando abrió los ojos, que no había sido consciente de haber cerrado, encontró a Brenna alzada de rodillas encima de él, con la cabeza echada hacia atrás. «Mírame». Ella obedeció, con un estremecimiento que Jude sintió en todo su ser, al tiempo que extendía los brazos hacia él. Jude levantó las manos y las entrelazó con las de ella. Brenna apretó con fuerza. Su cuerpo comenzó a descender, acogiéndole en su interior lentamente, centímetro a centímetro. Mantuvo el contacto visual, y la intimidad era tan intensa que Jude supo que si la disonancia hubiera estado operativa, la habría matado. Brenna se detuvo de repente con la respiración agitada. Me llenas tanto que no puedo soportarlo». Entonces gruñó y se movió de nuevo. «¡Santo Dios!». Yo también estaba a punto de suplicar clemencia, pues se estaba quemando en su calor abrasador, inmerso en una hoguera sensorial más intensa que nada que hubiera sentido jamás. La aferró con fuerza, pero ella no se quejó, todo lo contrario. Inspiró hondo, apretó los dedos y se hundió en su erección tomándole dentro por entero. Le invadió una sensación mezcla de placer y dolor absolutos. Arqueó la espalda mientras luchaba por conservar la conciencia en medio de aquella sobrecarga. Tratándose de una flecha entrenada para resistirse a toda costa a las emociones, sentir un nivel tan profundo era como verse arrojado a una peligrosa hoguera. Fue el contacto de Brenna lo que le apartó del abismo. Ella le rodeó con una seductora combinación de gracia y necesidad femenina y hambre. Abrió los ojos y la halló inmóvil sobre él. «¿Qué sucede?». Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando. Me estoy acostumbrando a ti». Brenna cerró los ojos cuando se inclinó estirando los brazos hasta que las manos de Jude quedaron apoyadas a ambos lados de su cabeza. «Tú», le rozó los labios con los suyos, «me colmas por completo». Jude profirió un gruñido mientras se esforzaba por no incorporarse y tomar el control. Que Brenna hubiera aceptado la intrusión de su cuerpo era más que suficiente, por esta vez, porque tenía muy claro que iban a repetirlo. Daba igual lo que tuviera que hacer para forzar otro colapso. Ella le besó de nuevo, y en esta ocasión lo hizo de forma salvaje, feroz, apasionada. «Muévete dentro de mí», le susurró. Luego le soltó las manos y colocó las palmas sobre su torso.
Jude era incapaz de articular palabra, de modo que se limitó a asirla de las caderas y a compasar los movimientos de Brenna con su cuerpo. Todos los conocimientos sacados de sus investigaciones se esfumaron de su cerebro. Lo que le guiaba era un instinto más antiguo que el propio tiempo y una vehemente ternura hacia su amante. Al principio mantuvo una cadencia pausada, dejando que ella se acostumbrara a tenerle dentro, mientras él se ahogaba en el enloquecedor éxtasis de su contacto. Luego Brenna empezó a imponer un ritmo más rápido y Jude respondió arremetiendo con fuerza, elevando el cuerpo cuando el de ella descendía. Brenna profirió un grito a la vez que le clavaba los dedos en el pecho y le cabalgaba de forma salvaje y desinhibida. Cuando de sus labios escapó un sonido de frustración, Jude la agarró y la tumbó sobre la cama. Ella no protestó, sino que enganchó las piernas alrededor de su cintura. Jude bajó la mano para frotar el duro botón de su clítoris mientras la poseía con brío, llevándolos a ambos con enérgicos embates hacia un placer que parecía imposible. En algún punto del camino perdió la capacidad de pensar. Las piernas de Brenna parecían de gelatina. «No creo que pueda moverme», murmuró contra el cuello de Jude, donde había sepultado su rostro. Él profirió un gruñido como respuesta. Su mano le acarició el trasero una vez antes de que cayera, como si no tuviera fuerzas para hacer nada más. Brenna le pasó los dedos por el pecho, le acarició el pulso con la nariz e inhaló su aroma. Ya olía a él, pero desde ese día llevaría su fragancia impresa en los poros de su piel. Hacía que se sintiese poseída por él, protegida, adorada. Era maravilloso pertenecerle, aunque Jude tuviera cierta tendencia a ser dominante. «Una vez más», dijo Jude. Brenna estaba segura de estar teniendo una alucinación auditiva. «No acabas de decir una vez más». «Antes de que recupere mis poderes telequinésicos». Ella meneó la cabeza. «Estás loco. Después de haber hecho el amor de esa forma, yo tendría suerte si ella volvía a moverse en ese siglo. Menos mal que me gustan las locuras». 1 hora, una siesta y luego otra vez. A pesar del agotamiento, descubrió que su lado femenino reaccionaba a la firmeza que reflejaba el tono de voz de Jude. «Eres muy sexy». «Lo sé». Aquello la hizo sonreír. «¿De veras?» «Esta bella cambiante que tengo ante mí no deja de repetírmelo». Le asió la nuca con la mano. «Duerme». Brenna lo hizo. Justo 1 hora después, despertó al sentir el contacto de los dedos y los labios masculinos. Su cuerpo se relajó con suma sensualidad. Esta vez danzaron juntos, de un modo más lánguido, y Jude dejó que ella le abrazara y acariciara a su antojo. Los músculos de Jude eran duros y cálidos, bajo las yemas de los dedos. En su piel perduraba el sabor a sal y a hombre. La hizo muy feliz estar unida a él a un nivel tan íntimo. «Quiero hacer esto durante el resto de mi vida». Los ojos de Jude desprendían un brillo dorado en la oscuridad. «Sí». Pero tuvo que dejarla cuando sus poderes telequinésicos se regeneraron. «Brenna, shh». Ella meneó la cabeza, anhelando desesperadamente poner fin al espacio que había entre ellos. «Te veré mañana por la mañana». Era evidente que él no deseaba marcharse, e igualmente obvio para ella era el exacerbado dolor que Jude padecía, la disonancia, y que se negaba a revelar. «Mañana por la mañana, cielo». Jude se marchó por fin tras varios minutos de persuasión por su parte. Solo entonces se tumbó sobre la almohada y dejó que las lágrimas afloraran. ¿Sería aquello lo único que jamás tendrían? Momentos robados cuando Jude quedara despojado de una parte esencial de su psique. Parecía no haber esperanza. Podría haber estado llorando hasta que se hiciera de noche, pero el agotamiento la venció al cabo de unos minutos, y cuando despertó, las esperanzas despertaron con ella. «Le he hecho el amor a Jude Loring», susurró atónita.
Hacía solo un mes aquello le habría parecido el delirio de un loco. Supongo que estoy chalada. Se levantó de la cama con una sonrisa en los labios, se dio una ducha y tomó algo de comer. Después, sabiendo que no sería beneficioso para Jude estar atrapado en los confines de un apartamento en el que perduraban los ecos psíquicos de su noche de amor, se dirigió a una de las cámaras de investigación tecnológica para trabajar un poco. Jude se encontró con ella a medio camino. ¿No tenías que estar con los Dark River? No le dedicó ninguna palabra romántica, pero en sus ojos ardía un fuego tan oscuro que a pesar de que su cuerpo vibró, se sintió preocupada. Jude, tienes que contenerte, o la disonancia te castigará. Nunca pensé que te oiría decir eso. La intensidad de su mirada no cambió. Meneando la cabeza ante su terquedad, Brenna respondió a su pregunta. Casi he terminado con mi parte en lo que a programación se refiere. Dorian me llamará si necesita cualquier cosa. Sus palabras abrieron paso a través de la agitación sensual que todavía reverberaba por todo el cuerpo de Jude, haciendo que recordara algo importante. ¿Por qué os marchasteis ayer del clan de los Dark River? ¿Quién llamó? Brenna se puso pálida. Fue una emboscada. Ese cabrón podría haber matado a Drew. Dejó de disparar solo porque Riley fue tras él y le asustó. Jude deseaba abrazarla, pero no podía arriesgarse a establecer un contacto físico, no estando tan frescos los recuerdos de la intimidad que habían compartido. Apretó un puño. ¿Conoces la identidad del que llamó? El mensaje nos lo comunicó la recepcionista principal de los Dark River. Se pasó la mano por el cabello. Llegó a través de su línea general. Deberíamos haber sabido que algo no iba bien, pero no se nos ocurrió porque el mensaje decía que había habido un ataque de los CIA a los cachorros y que había varios muertos. ¿Riley no llamó para confirmarlo? Era un procedimiento operativo estándar en la mayoría de las unidades tácticas y militares. Brenna se estremeció. Creo que estaba demasiado furioso y el francotirador contaba con eso. Las emociones eran una debilidad. Eso era lo que siempre le habían enseñado. Teniendo en cuenta la gravedad del mensaje, ¿por qué los gatos no sabían nada? Clay, como centinela que era, sin duda habría sido informado por la recepcionista. El mensaje estaba cifrado según el código que usan los soldados del clan, reveló. Decía que esta vez había pruebas irrefutables de que los Dark River estaban implicados. Dios, qué estúpidos hemos sido. No necesariamente. Si estaba codificado, entonces Riley no se equivocó al asumir que procedía de una fuente fiable. Aunque hubiese llamado, el tirador podría haber estado preparado para interceptar la llamada. Muy listo. A pesar de su inteligencia, el asesino de Timothy podría haber cometido un error fatal. ¿Cuánta gente conoce ese código? No tengo ni idea. Le preguntaré a Riley. ¿Puedes rastrear la llamada? Veré si Dorian puede entrar en el sistema de comunicación de los Dark River. Pero si el tirador usó uno de los teléfonos públicos de la guarida... Se encogió de hombros. ¿Cómo hemos podido engendrar a alguien tan malvado? No consigo imaginarlo y, sin embargo, es verdad. Parecía furioso y triste al mismo tiempo. Yo me quedo aquí. Es posible que me pase horas dentro de la cámara. ¿Cenamos juntos? Yo sabía que ella estaba poniendo distancia entre ellos a propósito. Era demasiado perspicaz como para no comprender el devastador efecto que había tenido en él experimentar la ferocidad de la intimidad compartida después de no haber sentido nada durante la mayor parte de su vida. Sí. ¿Es segura esta habitación? Brenna le mostró el sistema de seguridad. En estos cuartos se realiza toda clase de trabajo tecnológico, así que son casi inexpugnables, más que proteger al público que a nosotros, pero una vez que entre y cierre la puerta, nadie podrá activar o desactivar la cerradura. No te preocupes, no tengo intención de ponérselo fácil a esa persona. Satisfecho, Jude se marchó en busca de Riley. ¿Cuántos hombres y mujeres conocen ese código?, preguntó el teniente.
Unos 100, respondió con osquedad. 40 de ellos tenían asignado turno de vigilancia en otras áreas en el momento del tiroteo. Eso me deja con 60 de los que ocuparme. Seguía siendo una cifra alta. Tenemos que determinar sus movimientos en el momento del ataque. Claro, salvo que la mayoría de los soldados son lobos solteros e independientes. Va a llevar tiempo. Y este psicópata está empezando a perder la paciencia. Utilizar ese código ha sido una estupidez por su parte. Riley no tuvo que añadir que, estupidez o no, el asesino iba de verdad a la casa de Brenna. Jude seguía teniendo la sensación de que estaba pasando algo por alto, pero por mucho que pensara en ello, no acertaba a dar con la respuesta. ¿Quieres mi ayuda? Riley guardó silencio. No puedo respaldar que intente esforzar las mentes de hombres y mujeres leales por culpa de un bastardo. Pero daba la impresión de que tenía ganas de aceptar. Mantenga a Brenna a salvo y yo daré con él. Yo no tenía intención de acatar esa orden, no cuando su presa era una amenaza para Brenna, pero se limitó a sentir. Dejó a Riley y se fue a hacer otra llamada. No puedo pasarme hoy, le dijo a Sascha. Lo siento. No te preocupes. De todas formas, estaba pensando en sugerírtelo yo misma, dijo, para sorpresa de Jude. Ayer avanzamos muchos. Los ciervos necesitan tiempo para recuperarse. Esta clase de curación es lenta. Tras colgar, después de discutir cuándo podría volver a necesitarle, Jude regresó a su cuarto. Aunque la casa del asesino ocupaba una porción considerable de su cerebro, ya que abordaba el problema desde un ángulo diferente, a Riley de forma deliberada, a fin de no duplicar sus esfuerzos. Había otra cosa en la que tenía que pensar. Levantó los brazos y comenzó a ejercitarse en la barra horizontal, haciendo alzadas. Aquel acto rutinario le ayudó a centrar la mente mientras realizaba diversas tareas. Una cosa era segura: se negaba a no volver a experimentar la intimidad de estar con Brenna. No era el sexo, aunque había sido la experiencia más alucinante de su vida. Era la forma en que le había hecho reír, le había hecho esbozar una sonrisa, en que había logrado que se quejase y que luego le abrazara. Todo porque se había sentido segura, tranquilizada por la fuerza de su conexión emocional. No le robaría ese sentimiento, y mucho menos iba a renunciar a ella en favor de ningún hombre que pudiera darle lo que necesitaba. La idea hizo que deseara romper algo. Sin embargo, a pesar de lo que había pensado en el calor de la pasión, no podía seguir forzando colapsos para protegerla de sus habilidades de TQCL, lo cual solo le dejaba una alternativa, y una cuestión que previamente había desestimado: cómo desactivar el protocolo del silencio, en concreto la disonancia, sin liberar la cólera asesina de su don. Sonó el teléfono. Jude se bajó de la barra y lo descolgó. Jude al habla. Soy Hawk. ¿Puedes reunirte conmigo junto a la cascada? Se percató de que el alfa probablemente quería preguntarle sobre la desprogramación que había llevado a cabo en las hienas del clan de los Pinkwood. Voy para allá. De camino a la salida se cruzó con varios cambiantes. Eso no era algo extraño, pero sí lo era la respuesta que su presencia suscitó: sonrisas, saludos con la mano, olas e incluso palmadas en la espalda cuando no se apartó lo bastante rápido. Casi había conseguido salir cuando Índigo le detuvo. Tengo algo que querrás oír.